Y me da mucho gusto que esta noche me acompañe aquí en La Nota Dura. Vaya, qué mesa de lujo, el maestro Enrique Quintana, vicepresidente y director, por supuesto, editorial del Financiero. Maestro Quintana, qué gusto tenerlo por acá, qué lujo. No, hombre, al contrario, qué bueno que me invitas. Gracias, maestro Quintana. Y también el maestro Pedro Tello, economista. Gracias, Pedro, por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Híjole, no soltamos el tema, maestro Quintana, en los distintos programas, por supuesto, aquí el Financiero, en los programas de radio. Vaya, fue no sé si hablar en pasado o es un culebrón que nos ha tomado bastante tiempo. Tratemos un poco de dar contexto de la importancia de lo que se firmó o de lo que se logró el día de ayer, el anuncio del día de ayer para nuestro país. México exporta 8 de cada 10 dólares a Estados Unidos, un poquito a Canadá. Canadá en realidad es marginal en este acuerdo para México, no así para Estados Unidos. E importamos de Estados Unidos más o menos la mitad de todo lo que México consume. De modo que el tener una relación con certidumbre, con reglas del juego que se apliquen, pues es algo sumamente importante para el país. Es el principal juego que jugamos. Imagínate, si no sabemos qué reglas se aplican, no sabemos si es béisbol o fútbol, bueno, pues no sabemos si agarrar el bat o patear la pelota. Eso es lo que hubiese sucedido de no tener este acuerdo, porque cuando llegó el señor Trump a la Casa Blanca, su propuesta era salirse. Él llegó con la intención de salirse del tratado. La negociación duró 1 año, 1 mes y 15 días. Ese es el tiempo formal desde que arrancó. Pero en realidad, desde que ganó la elección aquel 8 de noviembre, pues desde ese día empezó la incertidumbre. Y el hecho de que hayamos llegado a este acuerdo, ya sumando a Canadá, de acuerdo a lo que se informó el día de ayer por la noche, pues es relevante porque ahora sí ya tenemos con razonable claridad las reglas del juego de este comercio tan importante para los próximos quizá 10, 15, 20 años. ¿Se complicó? Bueno, no, a ver, ustedes me lo podrán decir como especialistas. ¿Es normal el tiempo de negociación de un tratado de esta magnitud, 1 año, 1 mes, 15 días? ¿O se complicaron las negociaciones? Vaya, hubo estira y aflojes a lo largo de estos meses. ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿O qué pasó? Qué interesante pregunta. Originalmente se pensaba que iniciando la negociación en agosto, hacia el mes de diciembre estaría prácticamente planchado el proceso de modernización del Telecán y que arrancaríamos este año ya con un acuerdo perfectamente definido por las 3 partes. Sin embargo, tan pronto unos y otros empezaron a poner sobre la mesa los temas que les interesaban, se fue complicando la negociación y empezó a prevalecer un ambiente de confrontación latente, primero con México, posteriormente con Canadá. Y cuando estamos hablando, como bien lo comentaba Enrique, de la necesidad de clarificar las reglas que van a regular los flujos comerciales entre 3 países tan disímbolos en tamaño, en poderío económico y en capacidad para generar oferta exportadora, bueno, pues estamos hablando de una negociación que tiene que ser muy detallada, muy cuidadosa para evitar, en el caso de México, entregar más allá de lo que razonablemente había que entregar a cambio de las concesiones que estábamos buscando de Estados Unidos. Y en el caso de Canadá, bueno, pues yo creo que fue bastante ilustrativo lo que pasó al final del proceso negociador, que fue prácticamente un acuerdo de última hora, cediendo a los canadienses mercado para lácteos en Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos cediera la permanencia del famoso capítulo 19. Si tomamos como punto de referencia, Risco, ¿cuánto duró la negociación original del Tratado de Libre Comercio que inició en el 94, aquel nos tomó prácticamente 1 año 7 meses. Este nos tomó prácticamente 13 meses. Era modernización que parecía más sencillo, pero en realidad los temas que había que abordar eran muy delicados. Sí. Además, maestro Quintana, sí me gustaría hablar del equipo mexicano, por lo menos de la delegación mexicana. Después ha habido, sin duda, como usted lo dice, desde que llegó Donald Trump, el tema del muro, el tema de cómo nos llamó, cómo le llamó a violadores a los mexicanos. Ha sido en una nebulosa bastante compleja de dichos del propio Trump y del equipo de Trump complicados para los mexicanos. ¿Cómo hicieron para no viciar las mesas de negociación? Tal vez el decir, vamos en una carretera aparte a hablar del Tratado de Libre Comercio, luego hablaremos del muro, luego hablaremos de esto. Pero ¿considera que sí supieron separar estos temas?
¿O cómo fue que se enfrentó el equipo mexicano a la delegación de Estados Unidos? De eso se trata la negociación. Primero, de que no te enganches, porque cuando el presidente de Estados Unidos lanza su tradicional tuitazo matutino o hace una declaración en algún mitin en un estado donde tiene simpatías, pues casi es una provocación. Órale, éntrale. Y parte de la negociación es quitar ese ruido, estar claro de qué es lo que vas a poner sobre la mesa, qué es lo que te van a dar y tratar de hacer caso omiso en la medida de lo posible de ese ruido político que por meses hizo el señor Trump. Pero no solamente era Trump, Lighthizer, el jefe de la negociación, también un tiempo fue bastante rudo en sus declaraciones, desde que comenzó hasta la última fase. Y el equipo mexicano además se compuso de algunos negociadores de mucha experiencia, como el propio Ildefonso Guajardo, y de negociadores pues que apoyaron, eran decenas los que iban de parte de la Secretaría de Economía a sentarse en las mesas, a arrastrar el lápiz. Bueno, ya no se usa el lápiz, se usa el iPad. Se usa el iPad, arrastrar el iPad. Sí, pero bueno, hacer la talacha, hacer el trabajo duro. Y el sector privado también estuvo presente todo el tiempo. Iban a veces 200 empresarios que se alojaban en algún hotel cercano a donde se estaba llevando a efecto la negociación y estaban permanentemente en el chat o en el teléfono haciendo consultas los negociadores mexicanos con el sector privado. Realmente un equipo de primera. Y al final la cereza del pastel fue la presencia del representante del gobierno entrante, del gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre, Jesús Seade, y su equipo, porque no era él solito, también llevaba 4 o 5 personas. Realmente eso permitió que hubiera certidumbre, que se viera la negociación como un asunto de Estado y no de gobierno, como un asunto del Estado mexicano y no de la administración de Enrique Peña. Y eso dio fortaleza y permitió que se avanzara en temas que estaban siendo complicados. Por lo menos la certidumbre de los próximos años. Así el es. hecho de poder tratar. Hay 2 grandes preguntas que he leído hoy en redes sociales de la gente que no es especialista en temas económicos. Le hago la primera a usted, maestro Tello, que es una, ¿ganó, empató, perdió México con este tratado o solo el tiempo lo dirá? Yo creo que en el saldo inicial de lo acordado, y no tenemos todavía el detalle de lo que ocurrió sector por sector, pareciera a primera vista que hubo cierto marcador en contra de México. Pero tengo la impresión, Risco, que la evaluación más precisa al respecto la podremos hacer dentro de algunos años cuando veamos qué ocurre con los flujos de comercio entre México y Estados Unidos. Si el Telecán amplía la avenida para la exportación de productos mexicanos y si México es capaz de capturar procesos industriales y manufactureros para realizarse en nuestro territorio, habremos ganado más de lo que cedimos. De lo contrario, si Estados Unidos se convierte en un proveedor relevante de un sector clave como la industria automotriz, entonces habremos perdido terreno en lo que yo creo es el sector joya de la corona industrial mexicana, el sector automotriz. Creo que una metáfora pertinente. Empezamos la negociación con 3 goles en contra. Íbamos 0-3 cuando arrancó esto. Y logramos al final del juego quedar 3-3. Entonces, todo depende de la perspectiva. Claro. ¿Es mejor el tratado vigente que el nuevo tratado? En muchos casos sí. En muchos casos son mejores las condiciones para México que actualmente están en el Telecán que las que van a estar en el USMCA, o como se vaya a llamar. Pero que es un mucho mejor tratado que la realidad terrible que teníamos, que era la posibilidad de que Estados Unidos se fuera, pero sin la menor duda. Entonces, sí, aún no tenemos nombre oficial, ¿verdad?, acá en México. Aparentemente, la traducción al... Sí. Pues no he visto Acá, a nadie, ha habido varios intentos. Sí, ¿verdad? Habrá que ver quién es el padrino, pero por lo pronto van con... Yo me quedo con la del financiero mañana, a ver qué sale a decir el financiero. El tratado ACME. ACME, exacto, ya veremos, ya veremos. La segunda pregunta, y me parece que la hemos ido adelantando con esta plática, pero la segunda pregunta que nos encontramos de la gente era, bueno, ¿y cómo lo veo yo?
tangiblemente cómo vemos este tratado de libre comercio. Vienen nuevos productos, vienen más oportunidades, va a haber más remesas. ¿Cómo se puede ver en un indicador tal vez que la gente lo reconozca o lo tenga cercano, maestro Quintana? Hay varios. Uno, por ejemplo, interesante es que se sube el monto de productos que pueden ser adquiridos por paquetería, el llamado de minimis, sin pagar impuestos, a $100. Entonces, esto permitirá que a ti como consumidor puedas tener más opciones, puedas comprar en Estados Unidos o en Canadá exento de impuestos, libros, discos, productos que pueden enviarse por este medio, por paquetería. Ese, por ejemplo, es un beneficio para el consumidor. Pero yo creo que el gran beneficio es la posibilidad de que el tratado contribuya a que tengamos empleo y empleo mejor pagado. Un tema que a mucha gente le puede interesar es el capítulo sindical. Ya quedó plasmado en el Tratado de Libre Comercio, o como se vaya a llamar, que tiene que haber elecciones libres, que tiene que haber un derecho a la sindicalización. Uno puede elegir si estar o no estar, y tiene que haber condiciones laborales que favorezcan al trabajador. Eso ya no es solamente un asunto de la Ley Federal del Trabajo, sino queda plasmado en el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio. Algunos detallitos del efectos directamente en la gente. ¿Ves algún otro detalle? Yo agregaría dos más. El primero es que, evidentemente, en un primer momento, toda la economía regional mexicana que se volcó y se vinculó con el mercado norteamericano por razones naturales y desde 1994, cuando entró en vigor el Telecán, van a ser los primeros beneficiarios y directos de este nuevo acuerdo. Se va a estimular seguramente la generación de inversiones, la creación de empleos. Evidentemente todos desearíamos que los empleos tengan mejor calidad, sobre todo en materia de salarios. Y esto que señalaba Enrique, que era la libertad sindical, creo que le daría una auténtica bocanada de oxígeno a nuestro país en materia laboral, en un sector que hasta este momento ha sido prácticamente aislado de los cambios y de la auténtica modernización de este país. Y por otro lado, yo agregaría que el gran desafío para México, Risco, está en el sureste de nuestro país. Ahí donde la capacidad para generar exportaciones sigue siendo muy limitada, y ahí donde el trabajo que tenemos que hacer es construir infraestructura, levantar al mismo tiempo planta productiva y tratar de engancharla a los trenes del Bajío y del norte que están avanzando con gran velocidad gracias al comercio exterior. Bueno, pues cátedra, de verdad les agradecemos infinitamente la claridad y la exposición. Por supuesto, los leemos en los próximos días, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Lo comentaba muy bien hoy en su columna, maestro Quintana, el tema de, bueno, ok, se logró el acuerdo, ¿qué sigue ahora para México? Lo veremos y por supuesto, que sea la primera de varias pláticas. Le agradezco, maestro Quintana, haber estado esta noche por acá. Al contrario, gracias por la invitación, Gracias, Javier. maestro. Pedro Telle también. Gracias.